My dad works in B2B marketing. He came by my school for career day and said he was a big ROAS man. Then he told everyone how much he loved calculating his return on ad spend. My friends still laugh at me to this day. Not everyone gets B2B, but with LinkedIn, you'll be able to reach people who do. Get a $100 credit on your next ad campaign. Go to linkedin.com/results to claim your credit. That's linkedin.com/results. Terms and conditions apply. LinkedIn, the place to be, to be. This episode is brought to you by Rakuten. If you're shopping while working, eating, or even listening to this podcast, then you know and love the thrill of the hunt. But are you getting the thrill of the best deals? Rakuten shoppers do. They get the brands they love with the most savings and cash back. And you can get it too. Start getting cash back at your favorite stores like Samsung, Expedia, and Sephora. And even stack sales on top of cash back. It's easy to use, and you get your cash back through PayPal or check. The idea is simple. Stores pay Rakuten for sending them shoppers, and Rakuten shares the money with you as cash back. Download the free Rakuten app and never miss a deal. Or go to Rakuten.com to start getting the most bang for your buck. That's Rakuten. Is-Boset, hijo de Saúl, es una figura clave en uno de los periodos más turbulentos de la historia de Israel. Tras la muerte de su padre y sus hermanos en la batalla contra los filisteos, Is-Boset fue proclamado rey de Israel por Abner, el comandante del ejército, en un intento por mantener la dinastía de Saúl. Sin embargo, su reinado fue marcado por conflictos internos, especialmente con Judá, que ya había reconocido a David como su rey. La historia de Is-Boset es una mezcla de intriga política, traición y la lucha por el poder. Pero también nos muestra cómo la soberanía de Dios guía la historia hacia el cumplimiento de su propósito. En este video, exploraremos la vida de Is-Boset, los desafíos de su breve reinado y lo que su historia nos enseña sobre el liderazgo y la confianza en los planes de Dios. Acompáñanos en este viaje a través de las páginas del Antiguo Testamento para descubrir el destino de Is-Boset y las lecciones que su vida nos deja hoy. En el primer libro de Samuel 31, 1-6 se narra: y Saúl, y sus 3 hijos, y su escudero, y todos sus hombres murieron aquel mismo día. La historia de Is-Boset comienza con la caída de su padre, el rey Saúl, y la derrota del ejército de Israel en la batalla de Gilboa. Este evento marcó el colapso del reino de Saúl, dejando a Israel en un estado de desorden y vulnerabilidad, sin un liderazgo claro. Saúl y sus hijos Jonatán, Abinadab y Malquisúa murieron en la batalla contra los filisteos. Esta derrota no fue solo militar, sino también moral y espiritual para el pueblo de Israel. Saúl, el primer rey de Israel, había sido ungido por Dios, pero su desobediencia y falta de fe llevaron a que el reino le fuera quitado. Su muerte dejó un vacío de liderazgo en las tribus de Israel, y la nación quedó dividida y en peligro de invasión por sus enemigos. Con la muerte de Saúl y la dispersión del ejército israelita, los filisteos tomaron ventaja y ocuparon varias ciudades. En este contexto, las tribus del norte de Israel quedaron especialmente vulnerables. No solo enfrentaban la amenaza externa de los filisteos, sino también la incertidumbre interna sobre quién lideraría al pueblo. Mientras tanto, David, quien había sido ungido por el profeta Samuel como el próximo rey de Israel, se encontraba en Hebrón, gobernando sobre la tribu de Judá. Aunque David tenía la promesa de Dios de ser rey, aún no había recibido el apoyo total de las tribus del norte. Esta división marcó un periodo de transición y conflicto en Israel, donde 2 reyes, David e Is-Boset, representarían 2 caminos opuestos, uno guiado por la voluntad de Dios y otro por las ambiciones humanas. En 2 de Samuel 2:8-9 se narra: pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Is-Boset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesur, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín,
y sobre todo Israel. Después de la muerte de Saúl, Israel quedó sumido en el caos y la incertidumbre. En este contexto, Abner, el poderoso general del ejército de Saúl, tomó el control de la situación y proclamó a Is-Boset como rey sobre las tribus del norte. Este acto, más que una muestra de la autoridad de Is-Boset, reflejaba el poder e influencia de Abner, quien actuó como la figura clave detrás del trono. Abner, primo de Saúl y líder militar experimentado, sabía que la muerte de Saúl había dejado un vacío de poder. Para mantener la dinastía de Saúl y frenar el ascenso de David, se trasladó a Is-Boset, a Mahanaim, una ciudad en Transjordania estratégicamente alejada de Judá y protegida contra posibles ataques. Abner fundó a Is-Boset como rey sobre las tribus del norte, asegurando así un reino paralelo al de David. Is-Boset, hijo menor de Saúl, tenía alrededor de 40 años cuando fue proclamado rey. A diferencia de su hermano Jonatán, quien había demostrado valentía y lealtad a David, Is-Boset no tenía experiencia militar ni un carácter fuerte. Su liderazgo dependía completamente del apoyo de Abner, lo que evidenciaba la fragilidad de su posición. Era un rey en nombre, pero el poder real residía en su general. Mientras Is-Boset gobernaba sobre las tribus del norte, David fue ungido como rey sobre Judá, estableciendo su base en Hebrón. Esta división marcó el inicio de una guerra civil prolongada entre las dos casas, una lucha por el control de todo Israel. Still getting around to that fix on your car? You got this. On eBay, you'll find millions of parts guaranteed to fit. Doesn't matter if it's a major engine repair or your first time swapping your windshield wipers. eBay has that part you need, ready to click perfectly into place for changes big and small. Loud or quiet, find all the parts you need at prices you'll love. Guaranteed to fit every time. But you already know that. eBay. Things, people, love. Eligible items only. Exclusions apply. This episode is brought to you by Amazon Prime. From streaming to shopping, Prime helps you get more out of your passions. So whether you're a fan of true crime or prefer a nail-biting novel from time to time, with services like Prime Video, Amazon Music, and fast free delivery, Prime makes it easy to get more out of whatever you're into or getting into. Visit Amazon.com/Prime to learn more. La proclamación de Is-Boset como rey no fue una expresión de unidad, sino una muestra de la fragmentación política y espiritual de la nación. Las tribus del norte tenían un fuerte sentido de identidad regional y tendían a seguir líderes que representaban su herencia y linaje. Is-Boset, como hijo de Saúl, era una opción natural para ellos, aunque su liderazgo carecía de la fuerza necesaria para unificar a la nación. Mahanaim, situada al este del Jordán, era un lugar de refugio y seguridad. Al trasladarse allí a Is-Boset, Abner aseguró que el nuevo rey estaba protegido de las amenazas externas, particularmente de David, quien ya gobernaba en Hebrón. Mientras que Is-Boset fue proclamado rey por la voluntad de Abner, David ya había sido ungido por el profeta Samuel como el elegido de Dios para gobernar. Esta diferencia subraya la fragilidad del reino de Is-Boset, en comparación con la legitimidad divina de David. En Deuteronomios de Samuel 3:1 se narra: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. El reinado de Is-Boset comenzó con una prolongada guerra civil entre su casa, liderada por Abner, y la casa de David, quien ya había sido ungido como rey sobre Judá. Este conflicto no fue solo militar, sino también un choque de destinos, un reino sostenido por la fuerza humana contra un reino establecido por la voluntad de Dios. La lucha entre las casas de Is-Boset y David no se resolvió rápidamente. Las tribus del norte seguían a Is-Boset por lealtad a la memoria de Saúl, mientras que Judá, bajo el liderazgo de David, se fortalecía progresivamente. Las batallas entre ambos bandos
marcaron una etapa de inestabilidad en Israel, donde la nación permaneció dividida, debilitada y vulnerable a los enemigos externos. Abner, el general de Is-Boset, lideró las fuerzas del norte con habilidad, manteniendo el control sobre las tribus de Israel y enfrentándose a las fuerzas de David. Sin embargo, la fuerza de Abner no podía compensar la debilidad política y personal de Is-Boset. Abner era consciente de que su líder carecía del respaldo popular y espiritual necesario para consolidar su reino. Mientras la casa de Is-Boset se debilitaba, David crecía en poder y favor. Gobernaba con justicia en Judá y construía una base sólida de seguidores leales. Además, el respaldo espiritual que David tenía como el ungido de Dios le daba una ventaja que Is-Boset no podía igualar. El pueblo comenzó a reconocer que David no era solo un líder militar, sino también el rey legítimo elegido por Dios. David se mostró como un líder compasivo, prudente y dependiente de Dios, mientras que Is-Boset era percibido como débil y completamente dependiente de Abner. Este contraste no solo marcó las diferencias entre los dos reyes, sino que también preparó el camino para la eventual unificación de Israel bajo el liderazgo de David. En 2 de Samuel 3, 6, 7 se narra: «Y había tenido Abner relaciones con Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces dijo Is-Boset a Abner: ¿Por qué te ha llegado a la concubina de mi padre?». El reinado de Is-Boset comenzó a tambalearse cuando surgió una disputa entre él y su general, Abner, quien había sido el verdadero artífice de su proclamación como rey. Este conflicto interno no solo expuso la inseguridad de Is-Boset como líder, sino que también marcó el inicio del colapso de su reino. Is-Boset acusó a Abner de tomar a Rispa, una de las concubinas de su padre, Saúl. En la cultura de la época, el acto de tomar a la concubina de un rey fallecido podía interpretarse como un reclamo de poder y autoridad sobre su reino. La acusación de Is-Boset reflejaba su inseguridad y su temor de que Abner estuviera buscando usurpar su trono. Abner, indignado por la acusación de Is-Boset, se sintió insultado y traicionado. Después de todo, él había sido quien desarrolló a Is-Boset como rey y había luchado para mantener su reino. En su enojo, Abner decidió transferir su lealtad a David, quien ya gobernaba sobre Judá. Este cambio de alianza marcó un golpe devastador para Is-Boset, dejándolo sin su mayor defensor y debilitando aún más su posición como rey. En 2 de Samuel 3:12 se narra: «Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo: ¿De quién es la tierra? Haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para traer a todo Israel a ti». Después de la disputa con Is-Boset, Abner, el general más influyente del reino del norte, decidió cambiar de lealtad. Reconociendo la debilidad de Is-Boset como líder y viendo que la voluntad de Dios favorecía a David, Abner buscó un pacto con él. Esta traición no solo debilitó aún más el reino de Is-Boset, sino que también marcó un avance crucial hacia la unificación de Israel bajo el liderazgo de David. Abner envió mensajeros a David proponiendo un pacto. Prometió usar su influencia para reunir a las tribus de Israel y traerlas bajo el reinado de David. Este movimiento fue estratégico tanto para Abner como para David. Abner aseguraría su lugar en el nuevo reino, mientras que David avanzaría hacia la unificación de Israel sin necesidad de más conflictos innecesarios. David aceptó la propuesta de Abner, pero lo hizo con sabiduría. Antes de avanzar, pidió que Mical, su esposa, y la hija de Saúl, fuera restaurada a él. Este movimiento tenía un significado tanto personal como político. Al recuperar a Mical, David fortalecía su legitimidad como yerno del rey Saúl y consolidaba su posición como sucesor legítimo al trono. En 2 de Samuel 3:27 se narra: «Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta, como para hablarle en secreto, y allí le hirió por venganza de la sangre de Asael, su hermano, y murió.
Tras sellar un pacto con David para unir a las tribus de Israel bajo su reinado, Abner parecía estar consolidando un papel clave en el proceso de unificación del reino. Sin embargo, su muerte abrupta a manos de Joab, el general del ejército de David, no solo marcó el fin de su influencia, sino que también dejó al reino de Is-Boset en una posición aún más vulnerable. Joab, el comandante del ejército de David, nunca aceptó el cambio de lealtad de Abner. Este resentimiento no era solo político, sino también personal. Abner había matado a Asael, el hermano de Joab, durante una batalla anterior. Aunque Abner había actuado en defensa propia, Joab buscaba venganza. Aprovechando el regreso de Abner a Hebrón, lo atrajo con engaños y lo mató, despojando así a Is-Boset de su principal aliado político y militar. Lejos de aprobar el asesinato de Abner, David lo lamentó públicamente. En un gesto de justicia y liderazgo, David dejó claro que no había tenido nada que ver con el acto de Joab. Su lamento por Abner y el castigo posterior a Joab demostraron su compromiso con la justicia y su intención de gobernar con integridad. Este acto fortaleció la reputación de David entre las tribus de Israel, contrastando con la debilidad de Is-Boset. La muerte de Abner dejó a Is-Boset completamente desprotegido. Ya sin su principal defensor y estratega, el rey del norte perdió cualquier oportunidad de consolidar su liderazgo. La fragilidad de su posición quedó expuesta y su reinado comenzó a desmoronarse rápidamente. Hebrón era una ciudad de refugio, donde los acusados de homicidio podían buscar protección hasta que se resolviera su caso. Joab violó este principio al asesinar a Abner dentro de los límites de la ciudad, un acto que acentuó la injusticia de su venganza. Abner era una figura clave en el norte de Israel. Su muerte no solo debilitó a Is-Boset, sino que también aceleró la transición de las tribus hacia el liderazgo de David, quien se mostró como un rey justo y respetuoso de la vida. Al distanciarse del asesinato de Abner y lamentar públicamente su muerte, David fortaleció su posición como líder legítimo. Su compromiso con la justicia le ganó la confianza tanto de Judá como de las tribus del norte. En 2 de Samuel 4:5-7 se narra: «Y los hijos de Rimón Beerotita, Recab y Baana, fueron y entraron en el calor del día en casa de Is-Boset, el cual estaba durmiendo en su cámara, y lo hirieron, y lo mataron, y le cortaron la cabeza, y tomándola, caminando toda la noche por el camino de Arabá». La muerte de Is-Boset fue el desenlace inevitable de su debilitado reinado. Tras la muerte de Abner, su único aliado fuerte, Is-Boset quedó completamente desprotegido, convirtiéndose en un objetivo fácil para aquellos que buscaban ganar el favor de David. Su asesinato, a manos de 2 de sus propios oficiales, Recab y Baana, no solo marcó el fin de la dinastía de Saúl, sino que también dejó al pueblo de Israel en un estado de incertidumbre política. Recab y Baana, 2 capitanes del ejército de Is-Boset, entraron en su casa mientras dormía y lo asesinaron de manera cobarde. Luego decapitaron a Is-Boset y llevaron su cabeza a David, creyendo que este acto les ganaría su favor. Sin embargo, su traición mostró la deslealtad y la falta de respeto por el liderazgo de Is-Boset, quien ya había sido visto como un rey débil e incapaz de mantener el control de su reino. Lejos de recompensar a Recab y Baana por su acto, David los condenó por su traición y los ejecutó. Recordó cómo había tratado con justicia a otro hombre que afirmaba haber matado a Saúl, y señaló que el asesinato de Is-Boset, un hombre inocente, era aún más grave. David, una vez más, demostró su compromiso con la justicia y la integridad, consolidando su posición como el líder legítimo de Israel. Con la muerte de Is-Boset, la casa de Saúl llegó a su fin. Las tribus del norte, sin un líder que las unificara, finalmente aceptaron a David como su rey. Este evento marcó el inicio de una nueva era para Israel, bajo el liderazgo de un rey elegido y respaldado por Dios.
En drama de Samuel 5:1-3 se narra: Vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón y hablaron diciendo: He aquí, nosotros somos hueso tuyo y carne tuya, y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, tú eras quien sacabas y regresabas a Israel. Además, el Señor te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo Israel, y tú serás príncipe sobre Israel. Tras la muerte de Is-Boset, las tribus de Israel se encontraron sin un líder que pudiera unificarlas. La figura de David, quien ya gobernaba sobre Judá desde Hebrón, se erigió como la opción natural y divina para liderar a toda la nación. Este momento marcó la transición de un Israel dividido a un reino unificado bajo un liderazgo legítimo y respaldado por Dios. Los líderes de las tribus del norte acudieron a David en Hebrón, reconociendo su capacidad como líder y su llamado divino. Declararon que David no solo era de su propia sangre, hueso y carne, sino que también había demostrado ser el verdadero líder de Israel, incluso durante el reinado de Saúl. Además, recordaron la promesa de Dios de que David sería quien apacentaría a su pueblo como un pastor guía a su rebaño. En un acto solemne, las tribus del norte se unieron a Judá para ungir a David como el rey de todo Israel. Este evento no solo consolidó la autoridad de David, sino que también representó el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho muchos años antes a través del profeta Samuel. David asumió el liderazgo de una nación unificada, marcado por el compromiso de servir a Dios y avanzar hacia una nueva etapa de prosperidad y estabilidad. Uno de los primeros actos de David como rey de Israel fue conquistar Jerusalén y establecerla como la nueva capital del reino unificado. Segundo Samuel 5, 6, 10. Jerusalén, situada estratégicamente en el centro de las tribus del norte y del sur, simbolizaba la unidad de Israel. También se convertiría en el centro espiritual y político de la nación, el lugar donde más tarde se construiría el templo del Señor. La división entre las tribus del norte y del sur había debilitado a Israel durante años. La unificación bajo David no solo fortaleció a la nación políticamente, sino que también reflejó el plan de Dios de tener un pueblo unido bajo su autoridad. La metáfora del pastor era significativa en la cultura israelita. Los líderes eran vistos como pastores encargados de cuidar y guiar al pueblo. David, quien literalmente había sido pastor de ovejas en su juventud, asumió este rol con un profundo entendimiento de su responsabilidad espiritual y política. Antes de ser conquistada por David, Jerusalén estaba ocupada por los jebuseos. Su elección como capital fue estratégica, ya que era una ciudad neutral en términos tribales, lo que ayudó a fortalecer la unidad del reino. Aunque David tuvo que esperar años para asumir el trono de Israel, la fidelidad de Dios se manifestó en su tiempo perfecto. Esto nos enseña a confiar en las promesas de Dios, incluso cuando el proceso parece largo o desafiante. David no buscó gobernar con divisiones, sino que trabajó para unir a todas las tribus de Israel. Esto nos desafía a ser líderes que promuevan la reconciliación y la unidad en lugar de la fragmentación. Al asumir su rol como pastor del pueblo, David demostró que el liderazgo implica cuidar y servir a los demás, no simplemente ejercer autoridad. Esto nos anima a liderar con humildad y propósito. La consolidación del reino de David marcó el inicio de una nueva era para Israel, un reino unificado bajo un liderazgo legítimo y guiado por Dios. Este momento no solo cumplió las promesas de Dios a David, sino que también preparó el camino para el establecimiento de Jerusalén como el centro espiritual y político del pueblo de Dios. La historia de David nos enseña la importancia de esperar en las promesas de Dios, liderar con justicia y trabajar por la unidad en todas las áreas de nuestra vida. Si buscas crecer en tu conocimiento de la palabra de Dios y profundizar en tus estudios bíblicos, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Sabiduría Bíblica.
Aquí encontrarás reflexiones profundas, estudios bíblicos detallados y enseñanzas para fortalecer tu fe. No olvides darle clic a la campanita para no perderte ningún contenido, y si este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con otros para que también puedan crecer espiritualmente. Únete a nuestra comunidad y sigue avanzando en tu caminar con Dios.